Ok, pero hey, hoy celebramos, hoy a nivel, pues, a nivel de, pues, del mundo se celebra la Pascua judía. Ok, toda esta semana se celebraba eso, el festival de la Pascua. Y alguien, y la festividad de la Pascua es esto, es algo que ocurrió, lo puedes leer en el libro de Éxodos. En el libro de Éxodo ocurre de que el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto, ¿ok? Pero ellos inicialmente no eran esclavos. De hecho, esa es la historia de José. Puedes ver la historia de José en Génesis. Y luego José se radica en esa área, en Gosén, y ahí donde crece el pueblo hebreo. Y pues de repente llegó un faraón nuevo que no conocía a los hebreos y los esclavizó y los puso como básicamente esclavos. Y llega Moisés, Dios le habla a Moisés, una zarza ardiente, y libera a través de Moisés, a través de 10 milagros, 10 plagas, que ataca a cada dios de los egipcios, y hace un gran milagro y los libera. Entonces, en el día que murieron los primogénitos, que pasó el ángel de la muerte y tomó la vida de los primogénitos de todo animal y de toda persona. Y las personas que se salvaron, que sus hijos no murieron, fueron las personas que fueron instruidas por Moisés a través de Dios de tomar un cordero de 1 año que sea limpio, que sea puro, que no tenga defectos, y que los degollaran para sacar su sangre, y con esa sangre pintaban los marcos de la puerta. Y esa sangre, cada vez que pasaba el ángel de la muerte y veía la sangre, entonces pasaba por encima. En inglés la palabra es pass over, pasar por encima. Okay. En español es Pascua. Okay. Se pasaba de largo, y el ángel no tocaba ningún primogénito de ese hogar. Okay. Y eso ocurre, se mataba el cordero, se hacía una cena, se asaba el cordero. Dios creó los asados, para que sepan. El comer carne y cordero, eso es bíblico, así. Okay. Y dice que si tú eras una familia que no tenía muchos recursos, entonces si yo tenía un cordero grande, yo podía compartir con esa familia. Pero esa noche todo lo que sobraba se tiraba a la basura. Y era la idea esta. Era de que iban a ser liberados al día siguiente. No tenían que guardar nada. Entonces todo lo de la comida lo tiraban a la basura, todo lo que sobraba lo tiraban, y porque iban a ser libres al día siguiente. Y efecto fue lo que pasó al día siguiente. El hijo del faraón muere, que era considerado un dios, y muere, y entonces sucede que son liberados. Y Dios, de una manera milagrosa, los libera, parte el mar en dos. El faraón se arrepiente y los busca de nuevo con su ejército, y el ejército queda ahogado en el mar, y Moisés los libera, y van y entran a Egipto, entran al monte Sinaí, donde se establecen para que Dios, por primera vez, esto es lo que sucede. Quiero que te doy contexto porque esto es muy importante. La idea de Dios era de Él estar involucrado con la gente. Okay. Él le dice a Moisés, prepara a las personas para que suban al monte junto contigo, para yo hablar a ellos. Y la gente decidió, ¿sabes qué? No tenemos miedo, porque escuchaban muchos truenos, muchas tormentas en la monte, y les dio miedo, y dijeron, no, mejor ve tú solo. Y la idea de Dios era tener comunión con la gente. Creo que eso es clave, ¿ok? Entonces, Moisés va y pasa 40 días, 40 noches, ayuna durante 40 días, 40 noches en la presencia de Dios. No come nada, no toma nada, y Dios le da la ley. La ley son los 10 mandamientos, ¿ok? Y baja Moisés, y el pueblo de Dios hizo esto.
mientras que estaban esos 40 días, el pueblo de Dios pues se volvió, pues, ¿qué hacemos? Queremos honrar a Dios. Y deciden juntar todo el oro y forman un becerro de oro y dicen: Israel, ahí está Jehová, el que te sacó de Egipto. ¿Okay? No hicieron un ídolo falso, o sea, le dieron el nombre de Jehová y lo hicieron como un toro. Y dijeron: este es Jehová el que nos sacó de Egipto. Y uno de los primeros mandamientos de la ley es: no harás ídolos delante de mí. No importa que tú pienses que ese es Él, no lo vas a hacer. Entonces, en ese día mueren muchos, funden el becerro de oro y hacen que las personas que lo adoraron traguen el oro fundido y mueren. Y luego otras personas son matados a filo de espada también. Y eso es lo que sucede por desobedecer a Dios en esa manera. Tuvieron la invitación de estar en su presencia y vivir en la presencia de ellos, pero ellos dijeron: no queremos a Dios. ¿Okay? Y en ocasiones de nuestra vida constantemente nos comportamos de la misma manera que Israel. ¿Okay? Aunque a veces nuestra religiosidad no nos deja aceptar eso. ¿Okay? Pero ese es el contexto de lo que estamos celebrando este fin de semana. En el contexto de Jesús ocurre que están celebrando eso. Jesús hace la cena de Pascua, que era la misma cena que hicieron en Egipto en esa época, y ahora agregan algunos elementos en la cena, y hay 3 panes también en esa cena, y de los 3 panes sin levadura, son panes como tortillas, por decirlo así. Son los 3 panes, se saca el pan del medio, y muchos judíos piensan que de alguna manera esa costumbre se originó así y le da un simbolismo bíblico: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sacan el pan del medio, es el que parten y reparten a toda la familia. Entonces, cuando Jesús está haciendo eso con sus discípulos, está tomando el pan del medio y está diciendo: este es mi cuerpo. ¿Okay? Y luego toma la copa. Se toma muchas copas de vino en esa reunión. Y él toma la copa y dice al final, y dice: esta es mi sangre. Otra de las cosas que sucede dentro de la mesa, sucede algo muy interesante. Digamos que está la mesa de tu familia, y digamos que es mi familia, está Tita, y están las niñas, mi esposa, somos 5. Pero en vez de poner una mesa para 5, ponemos una mesa para 6. Y la mesa que tiene la silla que está vacía, se les dice que es la silla del Elías, el que ha de venir. Este fin de semana, este viernes que se hizo eso, muchas familias judías tenían esa mesa, esa silla vacía, porque quiero que entiendas esto: ellos no están esperando al Mesías aún. ¿Okay? Comprende esto. Ellos están esperando al Elías, el que ha de venir a anunciar la llegada del Mesías. Ese fue Juan el Bautista. ¿Okay? Juan Bautista tenía el espíritu como el de Elías. Entonces, ellos ni siquiera están esperando aún el Mesías, están esperando el que ha de venir, el que va a anunciar la llegada del Mesías. Entonces, es algo que ocurre. Entonces, lo que sucede es que un momento en esa cena, el niño más pequeño tiene que salir por la puerta principal y empezar a llamar a Elías a ver si viene y entra a la casa a comer. Y es parte de la costumbre que hacen. Entonces, eso es lo que ha ocurrido este fin de semana. Ahora, nosotros lo vemos de una manera diferente gracias a Cristo. Porque sabemos que Juan el Bautista vino y anunció al Mesías y preparó el camino para él. Y el Mesías vino, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, murió y resucitó y va a regresar. Y eso es lo que celebramos hoy. ¿Ok? Pero yo tengo una pregunta que quiero que anotes ahí en tus notas. Y quiero que no me la contestes, pero quiero que te evalúes hoy.
¿para qué murió? ¿Para qué? Porque sabemos que ha muerto, que está resucitado, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin o el propósito de todo esto? Porque deberíamos hacernos esa pregunta, deberíamos tener la oportunidad de cuestionar esto y encontrar respuestas en la palabra. Y para que de alguna manera, si no sabemos o no entendemos el para qué lo hizo o el por qué lo hizo, podamos alinear nuestros corazones con el de Dios y entender de que, ok, entonces si yo creo en Él, que murió y resucitó, entonces yo debería entonces hacer esto. ¿Sí me explico? Porque no solamente se trata de religión. Religión es simplemente practicar cosas sin sentido o por costumbre, pero queremos practicar lo que Él vivió y la razón por lo que lo hizo. ¿Ok? So vamos, ahí en tus notas te puse todos los versículos, pero si quieres buscarlos y marcarlos en tu Biblia, es increíble si haces eso. Pero el primer versículo más famoso de todos es Juan 3:16. En la versión que yo estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente y dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. So, aquellas personas que creen en Jesús, ¿qué les pasa? No se van a perder y van a tener vida eterna, ¿ok? So, yo asumo que todos los que estamos aquí, ¿ok? Porque esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Todos los que estamos aquí somos salvos. O pensamos que somos salvos. ¿Ok? So tenemos salvación. ¿Ok? Pum. Checamos eso. Pero quiero preguntarte, ¿qué es vida eterna? Y Juan 17:3, Jesús está orando y Él define la palabra vida eterna. En la Nueva Versión Internacional dice, y esta es la vida eterna. En esta versión que estamos leyendo dice, la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Okay? Vida eterna es conocerlo a Él. So, la pregunta entonces sería esto. Si Él dio su Hijo unigénito porque nos amó a nosotros, para que si creemos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna, y si la vida eterna es conocerlo a Él, ¿cuándo inicia la vida eterna? ¿Cuándo inicia la vida eterna? Pues según las definiciones que Jesús está dando en el libro de Juan, la vida eterna inicia en el momento que tienes la oportunidad de conocer al Padre y tener esa relación con el Hijo. So, para mí esto está sencillo, ¿no? Cuando lo leo en esto y me doy cuenta que la razón por la cual Él murió es para que tú y yo tengamos una comunión con Él. No solamente con el Hijo, sino con el Padre. Entonces, ¿de qué se trata el cristianismo? Es de tener una comunión con el Padre. ¿Por qué? ¿Dónde inicia todo? El libro de Génesis. ¿Cómo era la relación del hombre con Dios? Desde el inicio, Dios plantó ¿qué? Un jardín. ¿Para qué plantas un jardín? Un jardín lo plantas para disfrutar. ¿Verdad? Un jardín lo plantas para disfrutar de las flores, es un lugar de descanso, es un lugar también para tener comida. So, Dios plantó, ¿quién plantó el jardín? Dios. ¿Y puso a quién? Al hombre. Dice que Dios se venía al jardín a tener comunión con el hombre. No venía a ver, si ya cosecharon algo, no. Venía a encontrarse con el hombre. Entonces, cuando el hombre peca, ¿qué pasa? El hombre peca, se esconde. ¿Y qué es lo primero que Dios le dice al hombre? La primera pregunta que hace, te voy a condenar al infierno. No, ¿verdad? No hace eso, porque cuando tú pecas, lo primero que hace Dios no es te condena, sino que te busca. Y eso fue lo que hizo. Dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Obviamente implica de que alguien te está buscando. ¿Ok? Dios empezó a buscar al hombre. ¿Por qué si lo quiere enviar al infierno? ¿Por qué lo está buscando?
No, porque no quiere eso, porque Él quiere tener una relación. Y lo que cuando Él saca a Israel de Egipto, finalmente Dios dice, voy a relacionarme con mi pueblo que escogí. Y el pueblo dice, no, manda a Moisés. Y ahora, a través de Cristo, Él dice, ahora tienen vida eterna. Y vida eterna no es venir a la iglesia todos los días, no es vestirte de cierta manera cuando vas a la iglesia. Vida eterna es tener una relación con Él. Y entiende esto, si no te estás relacionando con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, te estás perdiendo de lo que es el cristianismo. No estás viviendo el cristianismo. Quiero que entiendas eso hoy, porque es muy importante eso. Ahora, Romanos 3:23 dice algo muy interesante. Dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Déjame ayudarte a definir algunas cosas. Algunas personas están aprendiendo esto esta semana. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? El pecado es aquello que va en contra de Dios. ¿Cómo sabemos que existe el pecado? Porque Dios nos dio una ley. Fueron los 10 mandamientos. Todos los pecados que hay en el mundo vienen de esos 10 mandamientos. ¿Ok? Vamos a hacer esta prueba, ¿ok? Voy a hacer una prueba de santidad. ¿Está bien? ¿Ok? Vas a levantar tu mano si alguna vez en tu vida has cometido estos pecados. ¿Ok? No te preocupes, ya dijimos, todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Lo acabamos de leer. Así que todos deberían realmente levantar las manos. ¿Ok? ¿Cuántos alguna vez han dicho una mentira? Levanta tu mano. Manténla levantada. ¿Ok? Si has dicho una mentira, levanta tu mano. ¿Cuántos alguna vez han robado? Levántala más alto. ¿Ok? ¿Cuántos alguna vez han querido tener algo que no les pertenece, que vende otra persona? ¿Ok? ¿Cuántos quieren ese carro que tiene no sé quién o ese teléfono? Eso se llama codicia, es pecado, está en los 10 mandamientos. ¿Ok? ¿Cuántos algunas veces ya tienen las manos levantadas o ya no van a saber si hiciste eso o no? ¿Ok? Empecé con la mentira porque todos ya sabemos. Deja tu mano levantada porque voy a decir algo y no quiero que levantes la mano y eso. ¿Cuántos algunas veces han tenido lujuria o lujuriado a alguien o deseado otra persona que no es tu esposo o tu esposa? ¿Ya ves? Sí, porque, ¿sí me explico? O ya puedes bajar tus manos. Ok, todo eso es pecado. Ok, de acuerdo a la ley, los 10 mandamientos. Entonces, de por sí tú y yo, ¿qué pasa cuando hay pecado en nosotros? El pecado nos separa de Dios. Rompe esa relación, esa comunión con Dios. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Esa relación se corrompió. Dios tuvo que sacar a Adán y Eva de ese jardín porque ya no podían tener comunión. Y en el mismo momento que Dios saca a Adán y Eva del jardín, entonces Él profetiza de que va a destruir la serpiente de la misma simiente de la mujer. Anuncia el Mesías. Eso es Génesis capítulo 3, creo que verso 16. Y se profetiza por primera vez el Mesías. Y dice que esa simiente la serpiente le va a morder el talón, pero esa simiente le aplastará la cabeza. Entonces se profetiza eso. Entonces, ¿qué sucede? De que tenemos pecado y el pecado nos separa de Dios. ¿Ok? Pero ¿cómo sabemos que hay pecado? Pues lo dije hace unos minutos. Porque se nos entregó una ley. Y la ley, el propósito de la ley es que tú y yo sepamos de que somos pecadores. La ley no es para salvarnos. El practicar y tratar de cumplir con toda la ley no nos va a salvar. Jesús nos salva. ¿Ok? Pero la ley expone lo pecadores que somos. ¿Ok? Vamos a entrar entonces en Corintios y voy a leerte algo muy padre y luego va a tener sentido todo lo que estoy diciendo hasta ahora. ¿Ok? Dice
2 Corintios 5, del 14 al 21 dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto en nuestra vida antigua. Tuvimos una vida antigua, ¿verdad? Era la vida antes de conocer a Jesús. Y dice Pablo aquí, en el verso 14, que hemos muerto esa vida antigua. ¿Okay? Quiero que entiendas eso. Has muerto esa vida antigua. ¿Qué significa eso? De que ya no tienes que vivir así. Pero a veces algunos de nosotros estamos cargando un muerto. ¿Comprendes? Has muerto esa vida antigua, pero algunos de nosotros hemos creído en Jesús, somos salvos, pero cargamos ese muerto con nosotros, porque no lo queremos dejar ir. Básicamente es esto: no queremos dejar ir ese pecado que nos gusta. Porque te digo la verdad, cometes pecados porque te gusta. O si no, no los cometieras. ¿Sí me explico? Te atrae, es deseable. Entonces cargamos a ese muerto. Verso 15 dice: Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Ahí está subrayado. ¿Ya no vivan qué? Más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, que murió y resucitó por ellos. Ahora, yo siempre digo esto, cuando hablo de evangelismo, digo, o cuando hablo sobre si eres cristiano, si tú eres cristiano, eres cristiano por esta razón, porque te arrepentiste de tus pecados y ahora vives para Él. Y este es mi fundamento en decir esa frase, porque aquí Pablo está diciendo: aquellos que son hijos de Dios viven para Cristo, ya no viven para sí mismos. Entonces, el cristianismo no es como que voy a vivir la forma de vida que yo tenga con tal de no ir al infierno, sino que el cristianismo es: voy a vivir para Él. Voy a buscar el complacerlo a Él, porque lo que Él siempre me ofrece va a ser mucho mejor, aunque no lo entienda o no lo comprenda. Porque a veces no lo comprendemos, no lo entendemos. Dice, Cristo Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Verso 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Y la vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. Esto es lo que sucede. Si tú te has arrepentido de tus pecados, y crees en Él que vino, murió y resucitó y va a volver, tienes vida eterna, tienes la oportunidad ahora de conocerlo a Él. Las puertas se abren y ahora puedes entrar en una comunión con Él y tienes una vida nueva. Tienes una vida nueva. Ha comenzado una vida nueva. Por eso celebramos lo que Cristo hace en nuestras vidas. No lo celebramos solamente el día de hoy. Lo deberíamos celebrar todos los días, porque Él nos ha dado una vida nueva. La vida que tenías de pecado y el destino que tenías por el pecado, que es el infierno, ha cambiado y ahora tienes un nuevo destino, que es el destino en la presencia de Él. Va a llegar un momento de que Cristo va a regresar por su iglesia y vamos a reinar aquí en la tierra desde Jerusalén, y Él va a restaurar la tierra y va a ser una tierra nueva y nos va a dar un nuevo cuerpo. Físicamente vamos a tener un cuerpo nuevo, y vamos a reinar junto con Jesús para siempre desde la tierra. Vamos a tener comunión con Él. Entonces, eso es lo que es futuro. Mientras que esperamos al Señor, algunos van a morir y van a estar en el cielo,
o en el paraíso, como Jesús le dijo a la persona que estaba en la cruz, le dijo, ¿estás seguro que vas a estar en el paraíso conmigo? Hasta que Él decía regresar por su iglesia, lo cual está muy cerca. Verso 18, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Vamos a pausar. Hasta aquí, ¿qué te he dicho? Número 1, la pregunta que hicimos al principio era, ¿para qué? ¿Ok? Nos dimos cuenta que es para que podamos tener comunión con Él. ¿Ok? Pero ahora está saliendo otro texto que nos está diciendo el para qué también. Y dice que Él nos ha dado la tarea de reconciliar a las personas con Él. ¿A quiénes? A nosotros. A ti y a mí nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Cristo. Y ese debe ser nuestro enfoque, nuestro deseo. Ahora, creo que es algo que tenemos que empezar a hacer porque no está pasando. Pero quiero que entiendas lo que dice la palabra. Él nos ha dado una vida nueva, que ahora podemos tener comunión con Él, y nos ha dado esa vida nueva para tener comunión con Él, y ahora para reconciliar a las personas con Dios. Verso 19 dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores de Cristo. ¿Alguien sabe qué es un embajador? Los países tienen un embajador. Cada país, sea el país que tú vengas, va a tener, por lo general, si tiene una relación política con otro país, va a tener un embajador en ese país. Y es el representante de ese gobierno. Quiero que entiendas, hay un reino que es el reino de Dios, y nosotros somos los embajadores de Él aquí en la tierra. Que nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Y Él nos ha puesto a ti y a mí como embajadores de Él, con el fin de ofrecer la ciudadanía del reino a ellos. Ahí continúo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Él llama a los que no son salvos a través de ti y de mí. Él llama a esas personas a través de ti y de mí. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando le rogamos que ¿qué? Que vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación ¿qué? Correcta con Él. Él envió a Cristo para que podamos tener una relación correcta con Él. ¿Qué significa eso? Que ahora tenemos acceso al Padre y podemos tener una comunión con Él, pero tú y yo tenemos una responsabilidad, que es hablar del mensaje de salvación a las personas. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que anunciar el Evangelio. Pero ¿sabes cuál es la manera más poderosa que puedes tú hablar de alguien de Jesús? Es compartiendo lo que Jesús ya hizo por ti. Porque este es el asunto. Voy a escoger a alguien. Leiva, ¿cómo estás? Esto es por ejemplo, ¿ok? Digamos de que Leiva no conoce a Jesús y yo le voy a predicar el Evangelio, ¿ok? Este es el tipo de mensaje que yo creo que he escuchado por muchos años. Leiva, tienes que arrepentirte, eres una pecadora. Ya deja de hacer eso. A ver, ¿cuántos hemos hecho eso? Muchos de nosotros le hemos hablado así a la gente de Dios. Le hemos dicho, es que lo que tú tienes que hacer es dejar de hacer ese pecado, porque ahí vas derecho al infierno. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Quieres aceptar a Jesús? Me va a mandar a volar, me va a decir, vete de mi casa. ¿Sí me explico?
Pero ¿qué pasa si es diferente? Le digo, Leiva, hey, quiero contarte algo. Mira, cuando yo tenía 12 años, yo me tuve una pelea con mi hermano. Y en esa pelea, yo recuerdo que estábamos en mi cama y yo estaba golpeándole la cara. 12 años tenía. Y le decía, te odio, muere. Y mientras que les decía todas esas cosas, le decía, eres un adoptado. Mi hermano es moreno, es negro. Ok, pero yo era niño inocente. Yo no pensaba que era adoptado, o sea, aunque era obvio. Pero esa era mi inocencia. Y yo, eres un adoptado, te odio, muere, muere. Y ya, mi mamá nos separa, mi mamá me lleva y me empieza a decir de que ella tampoco es mi mamá y que mi hermano sí es adoptado. Y yo, la primera vez que me entero de eso en mi vida, y yo pensé que todo lo que yo conocía era una mentira. Y desde ese momento yo no sentí que nadie me amaba. Sentía que no tenía identidad. ¿Y sabes qué pasó? Empecé a tener un odio con mis padres. Me sentía que nadie me amaba. Empecé a buscar como ese sentimiento de amor a través de muchas cosas. No hice drogas y esas cosas, pero sí me volví adicto a la pornografía. Mi enfoque era la natación y seguía yendo a la iglesia, porque crecí yendo a la iglesia. Y un día en un campamento de jóvenes, el predicador habla del evangelio y yo recuerdo, esto es lo que yo recuerdo, decía, si tú quieres experimentar el amor de Dios, ven al frente. Y yo decía, yo quiero ser amado. Si alguien me puede amar, quizás sea Él. Y yo fui al frente, me arrepentí de mis pecados, porque sabes que el odio Jesús dijo que es matar. So, ya había matado a mi hermano en mi corazón, ya había cometido otros pecados y es destino para mí era el infierno por eso. Pero en ese momento yo me arrepentí y experimenté el amor de Dios por primera vez. Y Dios me llenó y de ese momento mi vida cambió. Yo recuerdo que el momento más crucial donde me di cuenta que mi vida cambió, porque a veces uno cambia y no se da cuenta, pero me di cuenta que iba caminando a la iglesia y la señora que hace el aseo de la iglesia me dice, Howard, ¿qué pasó contigo? Algo cambió en ti porque ahora sonríes. Imagínate que alguien te diga eso. Es porque nota de que no sonreías nunca. Entonces algo cambió en mí radicalmente en mi vida y fue cuando me arrepentí de mis pecados y conocí a Jesús. Y quiero invitarte a que consideres eso y que entregues tu vida a Jesús hoy, que te arrepientes de tus pecados. Porque hay mentira, ya de por sí de que mentimos ya, pero hay otras cosas que tú solo sabes que debes arrepentirte y puedes venir en este momento ahora mismo con Dios y decirle, Dios, me arrepiento. Quiero volver a ti, quiero tener una relación contigo. Eso es compartir un testimonio. Eso es diferente que condenar, porque sabes que yo nunca hablé del pecado de ella. ¿Del pecado de quién hablé? Del mío. Y eso es lo diferente en cuanto a evangelismo. Eso es lo que deberíamos hacer, pero no estamos haciendo. Porque siempre decimos, es que tu problema de finanzas es porque tú no diezmas. ¿Sí me explico? Es claro que es bíblico diezmar. Pero no podemos hablarle a la gente como si fueran cristianos. Hay una gran diferencia en la Biblia en que hay gente que es cristiana, genuina, salva, y hay gente que no. O te lo pongo de esta manera. Hay gente que sabe que va al cielo y hay gente que sabe que no. Si tú sabes que vas al cielo es porque eres realmente cristiano. Si tú dudas si vas al cielo es porque todavía estás cargando con ese muerto y no lo estás soltando. ¿Okay? Y leímos aquí en Corintios de que tenemos que vivir para Él, no para nosotros. Entonces, ese muerto que estás cargando, suéltalo, arrepiéntete y vuelve a Dios. Pero esa es la diferencia. Celebramos de que resucitó. Pero lo que Él espera de nosotros no sí es celebrarlo todos los días, pero lo que Él espera de nosotros es que tengamos comunión con Él
y que ejerzamos la autoridad como embajadores que Él nos dio. ¿Por qué digo autoridad? Porque dijo Jesús esto en Mateo 28, desde el verso 16 en adelante, al terminar todo el capítulo. No está ahí en tus notas, pero lo puedes anotar. Mateo 28, desde el verso 16 en adelante. Dice Jesús: se me ha dado toda autoridad, porque Jesús resucitó y dijo que el Padre le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Pero aquí la palabra clave que yo veo es la palabra vayan. ¿Qué significa vayan? Significa ir. Y esto es lo que yo he escuchado como pastor por muchos años, y lo que he visto por muchos años de crecer en la iglesia, es que las personas que van a la iglesia tienen la idea de que en vez de escuchar vayan, dicen invita. Entonces lo que hacen las personas que van a la iglesia, nada más invitan gente a la iglesia para que el pastor le hable. Pero Jesús dijo: vayan y hagan, a ti, a mí. Nos mandó a ir, no a invitar. Vayan y hagan. ¿Qué significa hacer? Pues hacer. Es una acción. Vayan y hagan. Es nuestro trabajo, no del pastor. Es nuestro trabajo, incluyendo el pastor. Y la mejor manera que lo podemos hacer es a través de compartir el testimonio. ¿Para qué? Para que puedan entender de que Jesús está vivo, de que si creen en Él y se arrepienten, pueden entrar en una comunión con el Padre y pueden tener una vida nueva. Puedan entrar en esa relación. Pero Él dijo: se me ha dado toda autoridad. ¿A quién se le dio toda autoridad? Jesús. Pero Él nos ha puesto a nosotros como ¿qué? Como embajadores. Eso nos ha delegado autoridad a nosotros para ir y hacer discípulos. Y debemos que ir bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Es haberte arrepentido y creer en Él. No hay otra cosa. Si crees en Él y te has arrepentido, debes bautizarte. No debes esperar algo. Porque este es el asunto. Quiero que entiendas esto. El bautismo no representa compromiso. ¿Sabes qué representa compromiso? El hecho de creer en Él y arrepentirte. Porque Jesús dijo esto: si tú quieres seguirme a mí, estás dispuesto a dejar a tu padre, a tu madre, a tus familiares y a tu propia vida por seguirme a mí. Si tú realmente quieres seguir a Jesús, tu compromiso está en el momento que tú te arrepientes de tus pecados, en el momento que tú crees en Él y eres salvo. Ahí es donde ocurre el compromiso. No es por ser bautizado. El bautismo de agua es algo que Jesús nos mandó a hacer y lo hacemos por obediencia. Y si tú crees en Él y te has arrepentido de tu pecado, hazlo. Hazlo, no esperes más. Porque dijo: vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice esta parte: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él prometió eso, estar con nosotros. Pero debemos ir y hacer. Hay 4 cosas. Estas las puedes anotar. Hay 4 cosas importantes que debes entender en cuanto a compartir tu fe. Y la primera es que hay una ley. Y esa ley es el problema de nosotros. La ley nos revela el problema que tenemos de pecado. Si no hubiera ley, pues todos pensaríamos que estamos bien. Pero como hay una ley, hay 10 mandamientos, esos 10 mandamientos ponen el pecado en nosotros. Cuando yo dije: ¿cuántos de ustedes han mentido? Todas las manos arriba. Ya luego hubieron otros pecados que le dan más pena a uno reconocer. Por eso fui con ese, para que dejara la mano arriba. ¿Ok? La ley revela los pecadores que somos. Ese es el problema. Es la ley. Lo segundo es que hay una eternidad. Somos seres eternos. Quiere decir eso de que
o vamos al cielo o vamos al infierno por la eternidad. Y esa es la consecuencia. Hay una consecuencia. La consecuencia es de que si pecas, vas a pasar tu vida en el infierno. Ahora, déjame hacerte otra encuesta. ¿Te puedo hacer otra encuesta? Nada más para saber lo que ustedes creen y eso. Pero levanten las manos los que creen que Satanás y sus demonios están ahora mismo en el infierno. Levanta tu mano, si tú crees eso. ¿Ok? Qué bueno. Porque Satanás no vive en el infierno, vive en la tierra. Y los demonios viven en la tierra. El infierno es un lugar creado para castigar a Satanás y sus demonios. Y aquellos que no son salvos. Pero es un destino eterno, en el cual no pueden escapar de ahí. ¿Ok? Hay una consecuencia, es el cielo o el infierno, hay un destino eterno. Pero también hay, número 3, una solución. Y la solución es la cruz. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús nos ofrece una solución al problema del pecado. Y esa solución cambia nuestra eternidad del infierno al cielo. Ahora, Él ofrece una solución. ¿Ok? Creo que entiendas el concepto. ¿El qué? Ofrece una solución. ¿Qué significa eso? De que tú debes tomar esa oferta. ¿Ok? Yo trabajo para Spark. Spark es una compañía de Walmart. ¿Ok? Y Spark, yo recibo órdenes en mi teléfono que me dicen, te vamos a pagar tanto si vas y recoges estas comidas de Walmart y la llevas a la casa de tal cliente. ¿Ok? Y yo soy un contratista independiente, yo decido si acepto o no la oferta que me dan. Es una opción. No tengo que, porque soy un contratista independiente. No estoy obligado a hacer ninguna orden. Lo mismo, Jesús nos ofrece una solución, que es si nos arrepentimos y creemos en Él, entonces podemos tener vida eterna. La cruz nos ofrece una solución, pero no significa que todos ya tienen esa solución. Está sobre la mesa y tienes que tomarla. Nuestro trabajo como cristianos es presentar esa oferta, esa solución a las personas de una manera convincente para que ellos puedan tomar esa decisión. Y número 4, la respuesta. Debe haber una respuesta. Y es arrepentimiento y fe. No hay salvación si no hay arrepentimiento y fe. Ahora, esta es la parte difícil, porque cuando yo fui creciendo en la iglesia, de niño, se escuchaba mucho. Habían campañas y lo que se escuchaba mucho en las campañas evangelísticas era eso de que arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Eso es lo que se escuchaba. Y luego cambió, como llegando a los 2000, en los años finales de los 90, al año 2000, empezó a cambiar radicalmente la retórica y cambió a esto: Dios te ama, ven a la iglesia. Y entonces eso creó un problema muy grande en las iglesias, porque la gente empezó a conocer el amor de Dios, pero nunca se arrepintió. Y no hay salvación si no hay arrepentimiento. Sí, Dios te ama. Salmo 139 habla de cómo Dios te formó en el vientre de tu madre y eso. Y te conoció. Son cosas bonitas. Es una verdad. Pero eso no te da salvación. La salvación viene a través de aceptar la oferta que propone Jesús en la cruz, de arrepentimiento y volver a Él y entrar en una comunión con Él y vivir para Él. No es simplemente estar de acuerdo con que Jesús es Dios y que murió en la cruz por ti, por tus pecados, porque muchos estamos de acuerdo con eso, pero muchos no estamos dispuestos a vivir para Él. Aceptar el amor de Él no es suficiente para ser salvo. Debes arrepentirte. En los últimos años es lo que hemos escuchado: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y es cierto, no es mentira. Pero no hemos predicado sobre el evangelio del arrepentimiento.
que fue lo que Jesús predicó. Si vas a libros de Marco, dice que Jesús empezó a predicar y su mensaje era: arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Pero por alguna razón no leemos ese versículo y decimos: que Jesús nada más predicó del amor. No, ¿sabes qué él hizo? Él fue, vayan y hagan. Él fue con los pecadores, les habló, y eso es la diferencia. Pero pensamos de que amar es tener tolerancia, y eso no es amor. Eso no es amor. La tolerancia no es amor. El dejar que la gente haga lo que sea y se esté lastimando, eso no es amor. Amor es que Él dio su vida por nosotros y murió en la cruz por nosotros. Esa es la expresión máxima del amor, para que podamos ser salvos. Y si creemos en Él y nos arrepentimos, entonces tenemos vida eterna. Entonces, requiere arrepentimiento y fe. Una persona se salva. En tus notas está Hechos 20:21, dice: hemos tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse de pecado y volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje: arrepentirse y volver a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2 y 3, Pedro empieza a predicar por primera vez a 3,000 personas. Es en Pentecostés, están llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otros idiomas, y Pedro se empiezan a burlar las personas que caminaban, y eran como 3,000 personas de ellos. Y Pedro dice: no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Y empieza a predicar toda la historia de Israel, habla de Egipto y todas esas cosas, y dice: a quien que ustedes mataron, Jesús es el Mesías. Y esta es la promesa que nos dio a tus hijos y a nosotros, de ser llenos del Espíritu Santo. En el libro de Joel, que hablaba de que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y las personas le responden al mensaje de Pedro y le dicen: Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Y sabes qué respondió Pedro? Dijo: arrepiéntanse, vuelvan a Dios y bautícense y sean llenos del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, vuelvan a Dios, bautícense y sean llenos del Espíritu Santo. El mensaje del amor está en medio de eso. Pero el mensaje importante es de que debes arrepentirte, volver a Dios, bautizarte y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces hoy celebramos la resurrección de Jesús. ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por tradición? ¿O por qué? O sea, entiende esto. Vida eterna es conocerlo a Él y tener una comunión con Él. Piensa en esto. Yo trato de ser simple en lo que predico. ¿Cómo yo puedo tener una relación con Felipe? Una amistad con Felipe. Hablando, ¿verdad? ¿Qué involucra hablar? Cuando hablas con una persona, ¿qué dos cosas involucran? ¿Perdón? Involucra el tiempo, ¿ok? Escuchar. Involucra que uno escuche y uno hable, y tiempo, ¿ok? Si Dios te ha dado vida eterna para que tengas una comunión con Él, ¿qué va a involucrar? Eso. Entonces, mi pregunta es: ¿estás hablando con Él? Muy probable que sí. Pero mi otra pregunta es: ¿estás escuchándolo? Ahí donde nos quedamos, no sé. Porque es muy fácil ir con Él cuando hay un problema, una situación, y decirle. Pero otra cosa es agarrar la palabra de Él y escucharlo. Meditar en su palabra día y noche. Salmo 1
Dice, bienaventurado es el hombre que medita en la palabra de Dios día y noche, que es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da fruto a su tiempo. Una cosa es escuchar en él y meditar. La palabra meditar viene del hebreo, viene de la palabra masticar, de rumiar, como las vacas. Y las vacas mastican todo el día, porque esa hierba que mastican la pasa a una parte de su estómago, luego se fermenta en esa parte del estómago y vuelve y sale y la siguen masticando y luego la envían a otra parte de su estómago y se fermenta más y luego sale otra vez y la siguen masticando esa hierba. 4 veces porque tiene 4 partes de su estómago. Y la palabra meditar viene de eso, de masticar del animal. Meditar día y noche. Por eso hasta dormidas las vacas están masticando. Esa es la idea. Día y noche. Meditar en Él. Porque Él habla a través de su palabra. Él habla a través de la oración y la adoración. Entonces, si tenemos vida eterna, es conocerlo a Él y al Padre. Creo que Él fue claro cuando nos diseñó con 2 orejas y una boca. Porque nos diseñó para que lo escucháramos a Él más. En las siguientes semanas, cuando tengamos reuniones aquí, vamos a aprender sobre cómo escuchar a Dios. Porque Él quiere que tú lo escuches. Pablo dice, porque lo hemos leído en Iglesia en Casa, tenemos la lectura, y hace varias semanas atrás leímos de que Pablo decía esto en 1 Corintios, decía, de todos los dones, el don que quiero que ustedes deseen más, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? Es el don de profecía. ¿Sabes qué significa la palabra profeta o profecía? En el hebreo, aquel que escucha a Dios. Un profeta es el que escucha a Dios. No es el que habla de Dios, es el que escucha. ¿Sabes por qué? El primer profeta en la Biblia, ¿sabes cuál es? ¿Quién sabe cuál es el primer profeta que aparece en la Biblia, en el libro de Génesis? No, es Abraham. ¿Cuántas profecías tenemos de Abraham? Ninguna. Pero cuando Abraham va con Abimelech y Dios se revela al rey y le dice, no toques a mi profeta. Dios habla de Abraham como su profeta, pero no tenemos ni una profecía escrita de Abraham. Pero lo que sí sabemos de Abraham, que escuchaba a Dios y obedecía. Profeta, la palabra profeta significa aquel que escucha de Dios. Y Él por eso Pablo dice, anhelen, deseen el don de profecía. Porque Dios quiere revelarse a tu vida y que tú lo escuches. Entonces vamos a empezar a hablar sobre cómo escuchar a Dios. Y a medida que continúes leyendo, ahorita estamos leyendo en Iglesia en Casa 2 Corintios. De hecho, lo que enseñé hoy de Corintios es de la lectura de esta semana, de estas 2 semanas. Pero Dios, en cuanto al mensaje de hoy, ¿para qué murió? Para que pueda tener una relación con Él y para hablar de Él a otros. No podemos simplemente decir, somos salvos y ya. Ahí no queda el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz va en que hay salvación y vida eterna para ti, para que puedas hablarles a otros. Si quieres aprender cómo hacer tu testimonio, ven el próximo viernes a las 7:30 aquí. Estamos aprendiendo cómo escribir nuestros testimonios. ¿Para qué? Para que lo puedas escribir y vamos a condensarlo para que puedas memorizártelo y puedas compartirlo en 2 minutos. Que requiere 2 minutos, a lo mucho 5, para darle tu testimonio a alguien y llevarlo a los pies de Cristo en ese momento. Pero necesitamos saber cómo preparar nuestro testimonio, qué decir y no decir. ¿Se me explicó? Porque a veces decimos, es que
Yo recuerdo mucho a mi esposa, ella me contaba cómo ella trataba de animar a sus hermanos para que busquen a Dios. Y la forma que ella trataba de animarlos es que tienes que diezmar, porque tenían problemas financieros. Entonces, era la manera, o sea, y eso no cuadra porque eso es algo para los hijos de Dios, no es para el que no es hijo de Dios. Mi esposa, Dios ha puesto mucho en ella para evangelizar. Y ella me comentaba hace una semana, me decía, me he dado cuenta de que tengo que hacer una separación en quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Porque ella dice, a veces estoy tratando de hablar de Dios a la gente, pero no me entienden porque no tienen a Dios en su vida. Entonces debo comprender cómo hablarle a la persona que no tiene a Dios en su vida. Y yo puedo buscar a cualquier persona en la calle que no sea cristiano y le digo, es que hoy estaba orando y Dios me habló y eso. Va a decir, este está loco. Va a decir, pues tú estás fumando algo que más fuerte de lo que yo fumo. ¿Sí me explico? No. ¿Sí me explico? Debemos entender que hay una diferencia. Pero por alguna razón, no sé dónde, pero empezamos a pensar de que todos somos cristianos y no hay división. Cuando tú lees las cartas a la iglesia, es para los cristianos, no es para no cristianos. Cuando tú lees una bendición en la Biblia, es para el cristiano, no es para no cristiano. Hay una diferencia, hay exclusividad. Mira, hay exclusividad, pero la membresía es gratis. La salvación es gratis. Pero ¿sabes qué? Te cuesta todo. La salvación Jesús la pagó por nosotros. Pero cuesta toda tu vida entregarla toda a Él. Eso no es fácil ser cristiano. Muchas personas no van a querer ser cristianos. Pero eso no quiere decir de que no debamos hablarle a la gente de Él. Mi idea hoy es despertar, hablarte del por qué somos cristianos, que es conocerlo a Él y también ser embajadores de Él, para llevarte al punto de que Él quiere hablar a tu vida. Y sabes que ahorita estamos en un tiempo de ayuno, nos quedan 2 semanas más, ¿ok? Estamos ayunando de lunes a viernes. Y quiero que empieces a hacer esto. Si tú conoces otra persona de la iglesia que está ayunando, quiero que empieces a preguntarle esto. ¿Cómo Dios habló hoy a tu vida? Quiero que en vez de preguntar cómo te fue en el ayuno, si comiste o no comiste, nos enfoquemos en cómo estamos escuchando a Dios. Porque al final de eso se trata el ayuno. Se trata de escuchar a Dios. Pero de eso se trata la vida cristiana. En el ayuno lo que hacemos, amplificamos este tiempo para escuchar a Dios. Deberíamos escuchar más. Cada día, si no estamos ayunando, deberíamos escuchar a Dios. Pero quiero que como iglesia nos acostumbremos a preguntarnos cómo Dios está hablando en nuestras vidas. Porque esto es lo que yo he experimentado con ustedes. Cuando tenemos iglesia en casa, por ejemplo, cuando la iglesia en casa que tuvimos en la casa Rosy el domingo pasado, fue increíble. Llegó un momento que yo nada más me senté en uno de los días y yo los vi a ellos platicar de lo que leyeron en la semana y estaban ahí. Y yo decía, wow, qué bueno que ya no me necesitan. Porque ellos están sacando de la escritura y Dios estaba hablando a todos a través de ellos, no únicamente a través de mí. Y eso lo padre, iglesia en casa. En la casa de Felipe yo paré todo y pregunté, hasta el momento de hoy, ¿cómo Dios, qué es lo que sacamos de hoy? Y empezaron también a platicar todo. Y te das cuenta de que Dios está hablando, pero no lo estamos reconociendo que es Dios. ¿Sí me explico? Es Dios hablando, pero pensamos de que, es que es solo Rosy diciendo cosas. No, es Dios hablando a través de ella.
y no nos reconocemos de cómo Él está hablando. Quiero que las próximas semanas y también a través de Iglesia en Casa podamos reconocer que Dios te está hablando a ti, empoderarte a ti como hijo de Dios, porque Dios te ha puesto como profeta a las naciones. ¿Por qué digo eso? Porque somos embajadores y escuchamos al rey y como embajadores hablamos lo que dice el rey. Él nos ha puesto como profetas y debemos aprender a escucharlo a Él. ¿Qué pasaría si empezamos a hacer eso? Esto es lo que pasaría. Cuando empecemos a hacer eso, vamos a empezar a ver el mover de Dios a través de nosotros. ¿Qué significa eso? Van a haber ocasiones que cuando compartas tus testimonios, personas van a ser sanas y van a ocurrir milagros. Personas quizás sean liberados de demonios. Y el pastor no va a estar ahí. Va a ser el poder de Dios a través de ti. Eso es lo que va a pasar. ¿Y sabes qué? Quizás vamos a necesitar más sillas en este lugar. Pero necesitamos empezar a asumir nuestra responsabilidad y no dejársela a una persona. Es nuestro trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Te animo a que si no has estado ayunando, únete al ayuno. Puedes ayunar de 6 de la mañana a 2 de la tarde o hasta las 4 o hasta las 6. O no tienes que ayunar todos los días. Pero únete al ayuno, enfócate en la lectura que tienes en Iglesia en Casa. También estamos ayunando por evangelismo. Empieza a orar y pídele a Dios de que te use a ti, que te ayude a escribir tu testimonio y que te use para tocar la vida de otras personas. ¿Ok? Oramos. Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas a través de ella. Queremos conocerte, Señor. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias porque estás vivo y hay vida en ti, Señor. Y tenemos una vida nueva, Señor. Nos has dado una nueva vida en ti. Gracias. Llévanos a hablar de ti con valor. Llévanos a pensar en el testimonio que tenemos, Señor. Y hablar de lo que tú hiciste y cómo nos transformaste a nosotros. E invitar a otros a hacer lo mismo, Señor. Gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Déjame bendecirte, que el Señor te bendiga.